con esta acción, esta ocupación y esta movilización, lo único que vinimos a hacer fue solicitar en la Dirección de Seguridad de Minas una investigación del accidente de la mina de Cerreu, que como sabéis ocurrió en el verano del 2012. 5 mineros están condenados a 2 años y medio de prisión por socorrer a 3 compañeros que habían quedado atrapados en la mina, y todavía no sabemos si ese accidente está siendo investigado, si no se investigó, no hay ningún tipo de información, y solo sabemos que está catalogado de incidente. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se abra una investigación de todo lo que ocurrió durante ese día en la mina de Cerreu y que se depuren las responsabilidades a que haga lugar tanto para la empresa como para los capatazos encargados de aquello. Y otra cosa que queremos salir al paso, ahora que creemos que puede salir pronto el recurso de la audiencia provincial de los 5 mineros, es un malentendido que se está creando y que se está diciendo que esos 2 años y medio son por haber agredido al capataz de la empresa. Bueno, en la sentencia lo que se dice es que en un forcejeo, también con agentes de la Guardia Civil, como digo, hubo ese forcejeo con el encargado, con el capataz, y se condena por eso. Es una falta de lesiones, una falta que se salda con 12 días de arresto domiciliario. Y la pena de 2 años y medio, lo que viene es por una falta de resistencia a los agentes de la Guardia Civil. Pero en la propia condena se dice que esa falta de resistencia no es por ningún acometimiento directo, ni es por ninguna agresión. Es simplemente por desobedecer una orden que era que se apartaran del coche donde estaban trasladando a los trabajadores hacia los vestuarios. Y al no apartarse y al coger a los trabajadores y llevarlos en una ambulancia a los centros médicos, se les condena a 2 años y medio por resistencia. Eso es el malentendido que queremos aclarar. Vale, y con esto lo que queremos pues, es que se depuren las responsabilidades, que haya lugar por este accidente y por supuesto la solución de los 5 mineros de esta